¿Qué harías si nadie pudiera verte? Si no hubiera consecuencias, si no existiera reputación que cuidar, si nadie pudiera juzgarte, si nadie pudiera castigarte, si cada acción quedara en silencio, si cada decisión desapareciera sin rastro, ¿seguirías siendo una buena persona o saldría el monstruo que escondes? Piénsalo con honestidad, no lo que te gustaría responder, no lo que suena correcto, no lo que encaja con tu imagen pública, lo que realmente harías. Porque mientras alguien observa, es fácil comportarse. Mientras existe ley, es fácil obedecer. Mientras hay cámaras, es fácil ser prudente. Pero elimina la mirada externa y aparece la prueba real. ¿Tu moral es convicción o simplemente vigilancia? No es una pregunta moderna. No nació con Internet, no nació con redes sociales, no nació con cámaras de seguridad. Tiene más de 2000 años y viene de una historia contada por Platón. Una historia diseñada para incomodar, para desnudar la psicología humana, para obligarte a mirar dentro, porque todos creemos ser justos hasta que la justicia deja de ser necesaria. Todos creemos tener principios hasta que mantenerlos cuesta algo. La verdadera pregunta no es qué harías frente al poder, es qué harías cuando el poder es tuyo y nadie puede detenerte. Ahí comienza el experimento, ahí comienza la verdad. El mito de Giges. En la República, Platón narra el mito de Giges. No es una historia fantástica para entretener. Es un experimento psicológico disfrazado de leyenda. Giges era un pastor común, un hombre sin poder, sin influencia, sin privilegios, sin acceso al palacio, sin ambiciones registradas en la historia, invisible, pero en el sentido social. Un día tras un terremoto la tierra se abre, aparece una grieta profunda. Movido por la curiosidad, Giges desciende. Dentro descubre algo extraño, un cadáver gigantesco como de un ser mítico acostado en una estructura hueca de bronce. En su mano, un anillo de oro. Giges lo toma. Nada cambia al principio. La vida sigue, el ganado sigue, el mundo sigue igual. Hasta que en una reunión gira el anillo en su dedo y ocurre lo imposible. Se vuelve invisible. Nadie puede verlo, nadie puede detenerlo, nadie puede señalarlo, nadie puede culparlo. Gira el anillo de nuevo, vuelve a ser visible. Descubre que puede entrar y salir de la mirada del mundo. Y entonces ocurre lo predecible. Giges entra al palacio, observa sin ser visto. Escucha sin ser detectado, se acerca a la reina, la seduce, conspira, asesina al rey, toma el trono, de pastor a tirano, sin ejército, sin elecciones, sin mérito, sin legitimidad, solo invisibilidad. Y aquí está lo perturbador. El anillo no lo obligó, no lo poseyó, no lo transformó mágicamente, le dio oportunidad, le dio impunidad, y con impunidad emergió su ambición. Ahí está la tesis brutal del mito. Si eliminas las consecuencias, ¿queda moralidad o solo conveniencia? ¿Somos justos porque creemos en la justicia o porque tememos el castigo? Platón no cuenta esta historia para hablar de magia, la cuenta para desafiar una ilusión peligrosa, que las personas son buenas por naturaleza. Tal vez sugiere el mito, la mayoría actúa correctamente porque la observan, pero si pudieran hacer cualquier cosa sin pagar precio, ¿seguirían siendo quienes dicen ser? Giges no se volvió corrupto cuando encontró el anillo. El anillo simplemente eliminó el freno, y cuando el freno desaparece, aparece el carácter. Esa es la incomodidad del mito. No pregunta qué haría un villano, pregunta qué harías tú. ¿Somos buenos o solo vigilados? Platón plantea algo profundamente incómodo. Tal vez la mayoría no es justa por virtud, sino por miedo. No actuamos correctamente porque amamos la justicia, actuamos correctamente porque tememos las consecuencias. Miedo al castigo, miedo a la ley, miedo a la pérdida de reputación, miedo a ser expuestos, miedo a quedarnos solos. La sociedad funciona porque nos vemos, porque sabemos que otros observan, porque nuestra imagen está en juego, porque nuestra identidad pública puede dañarse. Las cámaras disuaden, las leyes contienen, la reputación regula. Pero imagina eliminar todo eso, sin registros, sin testigos, sin juicio, sin historia. Si pudieras hacer cualquier cosa sin dejar rastro, ¿seguirías siendo íntegro? Esa es la pregunta que atraviesa el mito. No es una historia sobre magia, es una historia sobre control, sobre qué mantiene a las personas dentro de los límites. Porque si el único motivo por el que no cruzas una línea es el miedo a ser descubierto, entonces no tienes principios. Tienes cálculo. La diferencia es brutal. El principio actúa incluso en soledad. El cálculo actúa solo bajo vigilancia. El anillo de Giges es una prueba moral extrema. No revela quién eres cuando todo está en equilibrio. Revela quién eres cuando el poder está en tus manos y nadie puede frenarte.
porque cuando no hay consecuencias externas, solo queda la consecuencia interna, tu conciencia. Y ahí surge la pregunta que casi nadie quiere enfrentar. ¿Tu conciencia es suficiente para contenerte? ¿O necesitas cámaras, leyes y miradas para comportarte? La historia de Giges no acusa, desafía. No dice que todos se volverían tiranos, pero sugiere algo inquietante. Muchos no son buenos. Solo están siendo observados, y cuando la observación desaparece, queda la verdad. No la que declaras, no la que publicas, no la que defiendes en público, la que practicas cuando nadie puede detenerte. Ahí está tu carácter real, el anillo moderno. Ahora piensa en esto. Hoy sí existe un anillo de invisibilidad. No es dorado, no está enterrado bajo la tierra, no lo encuentras en una grieta tras un terremoto. Se llama anonimato. Pantallas, usuarios falsos, perfiles sin rostro, nombres inventados, fotos que no son tuyas, comentarios que desaparecen entre miles. Internet permite algo que antes era casi imposible: actuar sin identidad visible, hablar sin exponerte, atacar sin consecuencias inmediatas. Y lo que ocurre ahí es el experimento de Giges en tiempo real, todos los días. Personas que insultan lo que nunca dirían en persona, personas que humillan porque no sienten la mirada del otro, personas que mienten porque no hay riesgo inmediato, personas que difaman, exageran, manipulan protegidas por la invisibilidad digital. No todos lo hacen, pero muchos sí. ¿Por qué? Porque el freno social desaparece. Cuando no hay rostro, la empatía se reduce. Cuando no hay consecuencias claras, la impulsividad aumenta. Cuando no hay reputación en juego, el carácter se pone a prueba. El anonimato no crea maldad, la facilita. No transforma a alguien en monstruo. Le da espacio al monstruo si ya estaba ahí. Y no solo ocurre en comentarios agresivos. Ocurre en pequeñas decisiones. Descargar algo ilegal porque nadie sabrá. Engañar en un juego porque no importa. Manipular información porque es solo Internet. El anillo sigue funcionando. Solo cambió de forma. Antes era mágico, ahora es tecnológico. Pero la pregunta es la misma que hace siglos. ¿Quién eres cuando nadie puede vincular tus actos contigo? Porque la identidad visible nos obliga a sostener coherencia. Pero la invisibilidad nos enfrenta con nuestra versión sin filtros. Y aquí está lo interesante. No todos usan el anillo para hacer daño. Algunos, incluso en anonimato, siguen siendo respetuosos, siguen siendo justos, siguen siendo responsables. Eso revela algo poderoso, que la integridad real no depende de vigilancia, depende de convicción. El Internet no es el problema, es el espejo, un espejo que muestra cómo actúa el ser humano cuando siente que nadie lo está mirando. Y cada vez que escribes algo pensando que no tiene consecuencias, estás sosteniendo el anillo. La pregunta no es si el anillo existe. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando lo llevas puesto? Las máscaras sociales. Pero el mito va más allá de Internet, porque no solo usamos anonimato digital, usamos máscaras sociales, más sutiles, más aceptadas, más elegantes. La máscara del profesional correcto, siempre medido, siempre estratégico, siempre adecuado. La máscara del amigo leal, el que apoya, el que coincide, el que evita conflicto. La máscara del ciudadano ejemplar, opiniones calibradas, indignación selectiva, virtud visible. Nos comportamos según el entorno. Frente al jefe somos prudentes, cuidamos el tono, elegimos palabras, filtramos opiniones. Frente a la familia somos distintos, más relajados o más defensivos. Frente a desconocidos, más calculados. Medimos impacto, buscamos aprobación implícita. No es hipocresía necesariamente, es adaptación social. La sociedad funciona porque sabemos ajustarnos, pero hay una línea fina entre adaptación y fragmentación, entre inteligencia social y pérdida de identidad. La pregunta no es si usamos máscaras. Todos lo hacemos. La pregunta es, ¿quién eres cuando la máscara cae? Cuando no hay cámaras, cuando no hay aplausos, cuando no hay recompensa, cuando no hay castigo, cuando nadie va a validar lo que haces, ni a cuestionarlo. Ahí desaparece el teatro. Ahí no necesitas parecer, solo ser. ¿Sigues actuando con respeto aunque nadie te vea? ¿Sigues siendo honesto aunque mentir sería más fácil? ¿Sigues sosteniendo tus principios aunque no ganes nada por hacerlo? Porque el valor público puede ser estrategia, pero el valor privado es carácter. Las máscaras sociales no son el problema. El problema es cuando no sabes si existe algo debajo de ellas, cuando tu identidad depende tanto del contexto que cambia por completo según la audiencia. El mito de Giges plantea invisibilidad total. La vida real nos ofrece microinvisibilidades, momentos pequeños, decisiones íntimas, espacios donde nadie audita.
ahí está tu valor real. No en tu currículum, no en tu biografía pública, no en lo que declaras defender, sino en lo que haces cuando no hay beneficio y tampoco hay riesgo, cuando la máscara cae y no queda nadie mirando, excepto tú. Integridad, la fuerza invisible. La integridad no es lo que haces cuando te observan, no es la conducta correcta frente a una audiencia, no es el discurso impecable cuando hay cámaras, no es la postura firme cuando tu reputación está en juego. La integridad es lo que haces cuando sabes que no te van a atrapar, cuando el error sería invisible, cuando la mentira sería indetectable, cuando la ventaja injusta sería fácil. Es devolver algo que nadie notaría si no devuelves. Es admitir un fallo que nadie podría comprobar. Es no aprovechar una ventaja injusta aunque sea conveniente, aunque sea rentable, aunque nadie se entere. Es no cruzar la línea aunque nadie pueda probarlo, porque ahí no hay presión externa. Solo decisión interna. Si tu ética depende de vigilancia, no es ética, es cálculo, es administración de riesgos, es protección de imagen, es miedo bien gestionado. La integridad, en cambio, es coherencia sin testigos, es mantener el mismo estándar en público y en privado. Giges eligió el poder cuando nadie podía verlo. No necesitó justificarse, no necesitó convencer a nadie, no necesitó explicar su decisión. Solo necesitó saber que no habría consecuencias visibles. Y esa es la advertencia silenciosa del mito. El poder revela carácter, no lo crea, lo expone. El anillo no convirtió a Giges en tirano, le dio la oportunidad de mostrar lo que priorizaba. Cuando tienes poder sin supervisión emerge tu jerarquía real de valores. ¿Priorizas justicia o beneficio, coherencia o ventaja, conciencia o oportunidad? La integridad es una fuerza invisible, no genera titulares, no produce aplausos inmediatos, no siempre trae recompensa, pero construye algo más profundo, autonomía moral. La capacidad de actuar correctamente aunque nadie lo exija, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre. Y eso es poder real. Porque quien necesita vigilancia para comportarse no es libre, depende del sistema que lo contenga. Pero quien se regula a sí mismo, quien mantiene principios incluso en la sombra, posee una fuerza más difícil de corromper. La fuerza de saber que no necesitas que te miren para ser quien dices ser. La verdadera prueba. Imagina que ahora eres tu propio anillo, no uno fake, no uno mágico, uno funcional, un espacio donde nadie puede verte, donde no hay historial, donde no hay consecuencias, donde no hay memoria. Nadie sabrá lo que haces, nadie podrá acusarte, nadie podrá frenarte, nadie podrá desmentirte, nadie podrá castigarte. Tienes poder absoluto en un entorno sin vigilancia. ¿Qué harías? ¿Te convertirías en alguien más oscuro, más egoísta, más cruel, más oportunista? ¿O seguirías actuando igual? Esa diferencia define quién eres. No tu salario, no tu estatus, no tu reputación pública, no la narrativa que otros cuentan sobre ti, porque todo eso puede sostenerse con disciplina externa. Pero la oscuridad elimina el teatro. Ahí no hay aplauso, no hay juicio, no hay presión social, no hay recompensa inmediata. Solo estás tú y tu decisión. Tu identidad real no es la que proyectas, es la versión de ti que existe en la oscuridad, la que toma decisiones cuando nadie audita, la que elige entre ventaja y coherencia sin testigos, la que responde a esta pregunta silenciosa: ¿quién quiero ser cuando nadie me obliga a hacerlo? Esa es la verdadera prueba, porque es fácil sostener principios cuando son útiles, es fácil ser justo cuando es conveniente, es fácil ser honesto cuando mentir implica riesgo. Lo difícil es sostener lo correcto cuando lo incorrecto es gratis, cuando la tentación no tiene costo visible. Ahí se separan dos tipos de personas, las que necesitan vigilancia para comportarse y las que tienen un código interno que funciona incluso sin cámaras. El anillo, real o simbólico, no crea carácter, lo examina, y cada día en pequeñas decisiones invisibles todos sostenemos uno. La pregunta no es si enfrentarás la prueba, la pregunta es: cuando llegue el momento de actuar en la oscuridad, ¿serás la misma persona que dices ser en la luz? El valor cuando nadie mira. La sociedad puede vigilarte, las leyes pueden limitarte, la reputación puede contenerte, la cultura puede presionarte, el miedo puede frenarte, pero tu carácter solo depende de ti. Ninguna cámara puede instalar principios, ninguna ley puede fabricar integridad, ningún sistema puede garantizar virtud, solo puede supervisar comportamiento. El mito de Giges no trata realmente sobre invisibilidad, no trata sobre magia, no trata sobre poder político. Trata sobre esto: ¿quién eres cuando desaparecen los límites externos?
Si necesitas ser visto para ser bueno, no eres bueno. Solo estás siendo observado. Si necesitas consecuencias para actuar con justicia, no eres justo. Solo estás calculando. Tu valor real no está en tu imagen pública, no está en tu discurso moral, no está en la narrativa que otros comparten sobre ti. Tu valor real es lo que haces cuando sabes que no te van a atrapar, cuando podrías mentir y no lo haces, cuando podrías aprovecharte y no lo haces, cuando podrías cruzar la línea y decides no hacerlo. Ahí se construye tu identidad, en decisiones pequeñas, silenciosas, invisibles. La mayoría quiere parecer íntegra, pocos trabajan en serlo, porque serlo implica sostener un estándar que nadie exige, pero tú eliges, y esa es una pregunta que nadie puede responder por ti, no tus seguidores, no tus críticos, no tu familia, no la ley, solo tú. Cuando nadie está mirando, cuando no hay testigos, cuando no hay recompensa, cuando no hay castigo, ahí, en esa soledad moral, se define quién eres realmente. Y esa verdad no necesita aplausos, solo coherencia. Si este mensaje te hizo cuestionarte, suscríbete para más contenidos sobre filosofía aplicada, psicología del poder y carácter en la vida real. Dale me gusta si crees que la verdadera integridad empieza cuando nadie está mirando. Y compártelo con alguien que entienda que el valor de una persona no se mide por lo que aparenta en público, sino por lo que decide en privado.